Muy amados todos en el Señor, en el Evangelio que hemos escuchado, Jesús comienza con una frase: he venido a traer fuego a la tierra, y cómo deseo que esté ardiendo. Es el fuego de la verdad, el fuego del bien, el fuego de la salvación, el fuego de la gracia, el fuego de la virtud, que precisamente es la misión de nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Padre para salvarnos, para levantarnos de la esclavitud del pecado en el que nos hallamos. Todo el ministerio de Jesús y su predicación fue anunciar el reino de Dios, y cómo para construirlo en esta tierra es necesario la renuncia al pecado, al mal, a lo que esclaviza al ser humano, y acogerse a la palabra, al mensaje que está contenido en el Evangelio, que es Jesucristo mismo y que Él en persona anunciaba y predicaba. La predicación de Jesús, buscando ayudar a todo el que se acercaba a Él para que viviera en la virtud y en el bien, no cayó bien en algunos sectores que lo escuchaban. Hubo quien lo rechazara, y la consecuencia final es que sufrió la pasión, la cruz y la muerte en la cruz sin hacer ningún mal a nadie, solamente porque predicó la verdad, porque llamó a todos a hacer el bien, porque la norma era la voluntad de Dios. Y esto que ocurrió con Jesús en el Nuevo Testamento, narrado en el Evangelio, lo escuchamos también en la primera lectura. El profeta Jeremías, que era el profeta de la verdad en medio del pueblo, finalmente resultó incómodo, y por eso quieren deshacerse de él. Lo quieren matar, pensando que matando al profeta matan la verdad. Pero una vez muerto el profeta, la verdad que viene de Dios queda vigente, y surgirán otros profetas que sigan anunciando esa verdad que es Jesucristo mismo. La lucha contra el pecado y contra el mal trae muchos sacrificios y muchas renuncias, e incluso trae obstáculos y persecuciones. Cuando una persona quiere optar por el bien y por la virtud, tiene que estar preparado para sufrir la oposición. Y esa es la división de la que habla Jesús en el Evangelio, con ese fuego que es la verdad, la voluntad de Dios, la gracia, que causará obstáculos, persecuciones y hasta divisiones, aún en el contexto familiar. No es que Jesús venga a dividir las familias, sino que a causa del bien y la verdad y la virtud que se predica, se puede encontrar aún en la propia familia oposición por el mero hecho de ser fiel al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos algunos ejemplos. Un esposo o una esposa que han recibido
la gracia, el sacramento, la bendición de Dios en el altar, cuando deciden ser fieles hasta la muerte, puede encontrar esa actitud o posiciones en amigos, en compañeros de trabajo, porque lo que predica el mundo es la infidelidad. ¿Y usted qué hace en este mundo moderno siendo fiel? Esa virtud, para vivir el matrimonio correctamente, trae oposiciones. Y en este mundo en el que nos movemos de tanta corrupción, cuando hay un empleado, un trabajador honesto, honrado, que no entra en componendas ni se presta para el robo, para el desfalco, para tomar dinero para sí mismo, aún entre los compañeros de trabajo le puede traer esa actitud de honestidad, le puede traer oposiciones. Y en la vida familiar, cuando el papá y la mamá deciden educar cristianamente a sus hijos y les enseñan las verdades de la fe y los animan a vivir de acuerdo con el Evangelio, es posible que encuentren esos padres comprometidos oposición aún de sus hijos, porque el anunciar y sembrar los valores y las virtudes le puede parecer a un adolescente algo del pasado, algo anticuado, y pueden haber dificultades y hasta enfrentamientos en el hogar, porque los padres quieren ser personas honestas, personas que respetan y viven la virtud y los valores del Evangelio y la oración. Ahí tenemos unos ejemplos muy precisos con los cuales nos damos cuenta que hoy, en pleno siglo XXI, vivir en la virtud, en el bien, en la verdad y predicar esa virtud y ese bien y las costumbres morales y los buenos comportamientos trae oposición, trae dificultad y hasta persecución. En cualquier grupo humano que sea corrupto o deshonesto o infiel o algo por el estilo, donde se abra la boca para anunciar la verdad, la honestidad, la honradez, la fidelidad, puede resultar algo molesto para el mundo que predica otras realidades y otras cosas. Hoy pareciera en distintos escenarios, por ejemplo, que defender la vida sea algo como atentado contra ciertos grupos, o defender la familia tal como Dios la constituyó, un papá, una mamá, unos hijos, unos hermanos. Defender ese núcleo familiar puede aparecer algo molesto para la sociedad. Pareciera que ser honesto y honrado hoy es cuestión de tontos, porque el mundo predica otras realidades. Frente a esto, ¿qué tenemos que hacer? No podemos desanimarnos. Tenemos que seguir lo que nos enseña Jesús y hoy nos lo repite en el Evangelio. Él, que es el profeta de la verdad, del bien, de la paz, del perdón, nos enseña a ser profetas, a anunciar, a enseñar, aunque eso cause alguna molestia o aunque uno tenga que sufrir persecución.
Necesitamos que el Evangelio vaya transformando nuestra sociedad. Nos acercamos en Colombia a unas elecciones en octubre y todo el mundo sabe ese mundo tan deshonesto y corrompido que se mueve en muchos sectores. Un cristiano, cueste lo que cueste, tiene que tener en su conciencia el deber de votar sin vender el voto, sin ser deshonesto y sin contribuir a la corrupción. A alguno le puede parecer eso tonto, ¿cómo no aprovecha usted que le paguen o que le den algo? Pero la honestidad me exige en mi conciencia un comportamiento distinto, aunque eso no me dé dinero, aunque eso no me proporcione beneficios personales. El fuego del bien, de la verdad, de la honestidad, del perdón, de la reconciliación, de la fidelidad, de las virtudes del Evangelio, tiene que seguir ardiendo a través de cristianos comprometidos, que nos esforcemos todos a anunciar esa verdad que es Jesucristo con los valores del reino, así existan oposiciones, dificultades y hasta persecuciones, aún en la propia familia, aún en el propio ambiente de trabajo. Por el bautismo, nosotros hemos sido signados, constituidos profetas, sacerdotes y reyes. Y como profetas tenemos todos el deber de anunciar la verdad que es Jesucristo en todos los ambientes. Eso es tarea de todos los bautizados. Hoy, a la luz de esta palabra, recibimos el ánimo del Señor, el fervor para seguir siendo profetas del bien, profetas de la verdad, cueste lo que cueste, aún en medio de oposición y de dificultad, incluso en la familia, por entregar nuestra vida al Señor, por servirlo a Él, por amarlo a Él con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Que por los méritos de esta Eucaristía que celebramos en este día, recibamos la fortaleza necesaria, cada uno de nosotros, para ser anunciadores del reino, profetas de la verdad y del bien, en los ambientes en los que nos encontramos, con decisión, aún si quedamos perseguidos, abatidos o en dificultad. Amén.